Me gustaría leer nuevamente este pasaje, Romanos capítulo 1, del 18 al 23, dice la Biblia: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, Dios está en el mundo. Muchas veces nos gusta escuchar del amor de Dios, de su gracia, de su misericordia. Todas esas cosas nos hablan del carácter de Dios. Hay un tema que no es agradable al oído humano, pero no por eso deja de ser verdad y de formar parte de la revelación de Dios en su palabra. Y es el tema de que Dios siente ira. La Biblia nos habla de la ira de Dios. Un Dios que se enoja. Indudablemente que el enojo divino no es como el nuestro, pero es enojo. Es una reacción santa ante el pecado, lo cual hace que la ira de Dios, como dice la palabra, se revele desde el cielo. Oremos. Padre, gracias por tu bendita palabra, gracias porque en ella encontramos la verdad. Ayúdanos, Señor, a exponerla fielmente. Danos un corazón humilde para obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, las personas de hoy son más ilustradas que sus antepasados. Hoy en día las personas no son en realidad lo que podríamos llamar presas, víctimas de sus propias supersticiones. Hoy no encontramos en su mayoría personas que entonan encantamientos para alejar los malos espíritus. En su gran mayoría no temen malos augurios, aunque todavía hay gente supersticiosa. Pero las personas modernas se han elevado por encima de estas creencias un tanto primitivas, animistas. Hoy tienen un Dios que ha ido evolucionando con ellos. Ya no es una deidad brutal cuyo enojo hay que calmar, hay que apaciguar. El Dios de la gran mayoría de las personas es un Dios conforme a su imagen y semejanza. O sea, conforme a la imagen y semejanza del hombre. Como he dicho otras veces, alguien dijo que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y ahora el hombre le ha devuelto el favor a Dios, creando un Dios a su imagen y semejanza. A la imagen y semejanza del hombre. Un Dios bondadoso, gentil, un Dios tipo abuelito, que se aflige cuando hacemos cosas malas, pero debido a que entiende lo difícil que es ser humano y que las maldades en realidad no son culpa nuestra, es un Dios que no castiga el pecado. Este tipo de Dios de fabricación humana se parece más a un padre intimidado, pasivo, que al Creador todopoderoso que se nos ha revelado en la Biblia, que se interesa por su creación. Las personas de hoy no quieren un Dios de esa manera. No quieren un Dios al que hay que temer. Y por eso se han creado uno mucho más cariñoso, que más bien sonríe, es pasivo, nerviosamente se retuerce las manos cuando hay dificultades, no se enfurece, es un Dios más bien solo, amoroso.
se olvidan de que un Dios amoroso debe detestar aquello que hace daño a las personas que ama. Si no, no es un amor real. Un Dios de amor debe actuar para proteger al inocente contra el malvado. Un Dios de amor habla en serio cuando dice que algo está prohibido. Después de todo, una ley sin consecuencia no es ley del todo. Un Dios de amor tiene que tener también la capacidad para airarse. Nuestro Dios es amor, pero una y otra vez se nos enseña que es un Dios que manifiesta ira. Si usted lo duda es porque no ha leído el libro de Apocalipsis. Sin embargo, la ira de Dios no es como la nuestra. No es esa cólera estridente que uno asocia con personas abusivas. Cuando Dios manifiesta ira, no comete injusticia como nosotros. Nosotros nos podemos enojar, dejarnos llevar por la ira, pero muchas veces cometemos injusticias. Nos dejamos controlar por esa emoción. La ira de Dios es una expresión contra el mal. Es justa y apasionada, pero dice la palabra que se desborda de las murallas del cielo y se derrama sobre la tierra. Allí en Romanos capítulo 2, verso 8, dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Bueno, yo estaba tratando de buscar otra palabra y no poner la palabra enojo, porque cuando la leo la asocio más con los humanos. Sin embargo, cuando leí este versículo me di cuenta que es lo mismo y que también la Biblia la emplea para referirse a Dios, ¿verdad? Dios se llena de ira, Dios se enoja. Ahora, su ira es una ira ante el pecado. Dios no permanece indiferente ante la maldad humana. No es un Dios que da la espalda ante lo malo que hacemos los seres humanos. Hay muchas barbaridades que están ocurriendo en nuestro mundo y han estado ocurriendo a través de la historia. Pero si usted ha leído la Biblia, estará de acuerdo conmigo en que Dios jamás permaneció indiferente. Muchas veces desató su juicio sobre familias, sobre naciones, sobre personas de manera individual. Y Dios no ha cambiado, Él rechaza el mal. El pecado es una ofensa contra su santidad. Si fuera algo sin importancia, como he dicho en otras oportunidades, entonces Cristo murió en vano. Ahora, me gustaría que consideráramos algunas cosas acerca del tema del enojo de Dios. En primer lugar, Dios está enojado contra el pecado. Versículos 18 y 19 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Según 1 de Juan capítulo 4, verso 8, Dios es amor. Esa es otra de sus facetas, es su esencia. Pero repito, un Dios que ama se enoja. Vuelvo a decir, usted no puede ver el mal destruyendo la vida de las personas que ama y no enojarse. Ahora, Dios es amor, y porque es amor, no se queda sin hacer nada mientras el mal va consumiendo su creación. Ahora quiero que observen contra quién Él dirige su ira. Aquí dice la palabra: contra la impiedad y la injusticia. Esta ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia.
quiero que observemos un poco más estos dos términos. ¿Qué es impiedad? Viene de una palabra griega que quiere decir retirarse, echarse atrás, como uno lo haría en la presencia de la deidad. Aquí el término se refiere a actitudes y acciones de no reverencia, un estilo de vida irreverente que conduce inevitablemente a la desobediencia, al desacato, impiedad, irreverencia, injusticia. Injusticia se deriva de un término que se toma directamente de la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al griego y quiere decir violación de la ley divina. Esta ley divina se refiere indudablemente a los estándares de conducta dados por medio de Moisés que la nación hebrea de Israel debía obedecer. Ahora, esa ley de Dios es un reflejo de su carácter. No son mandatos arbitrarios, caprichosos. Nuestro Dios no se sentó un día y dijo: voy a hacer una lista de cosas que van a estropear la diversión humana. Estas reglas, repito, reflejan su carácter, su naturaleza. En otras palabras, miren, si Dios fuera un mentiroso, y la Biblia dice en Romanos 3, 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si Dios fuera un mentiroso, entonces mentir sería justo. No sé si me entienden. Pero como Dios es veraz, mentir es contrario a su carácter. Mentir es pecado. Cuando uno va a los 10 mandamientos, allí encuentra revelada la voluntad de Dios, manifestado su carácter. Y luego a lo largo de todas las escrituras, a través de los mandamientos que encontramos, las enseñanzas, se va abundando más en el carácter santo de Dios. Y la verdad es que Dios nos creó para obedecer esa ley. Y no obedecerla ofende a Dios y trae sobre nosotros consecuencias. Muerte, sufrimiento. Entonces, cuando Dios dice que algo es malo, es porque en verdad es malo. Si Dios dice matar es malo, es malo. Si Dios ha dicho que el aborto es un pecado. Si Dios dice que el adulterio es malo, es porque es malo en realidad. Si Dios dice que tener relaciones sexuales sin casarse es malo, no lo dude. Las consecuencias son desastrosas. Yo estaba leyendo acerca de un psicólogo cristiano llamado Kevin Leitman, y él cuenta acerca de las consecuencias de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y él presentaba el argumento bíblico de que es pecado y otras razones, pero luego dijo: vamos a apartarnos entonces del mandamiento, de lo que Dios dice. Y quiero que consideremos algunas consecuencias que para presentárselas no tengo que acudir a la Biblia, pero usted va a coincidir conmigo en que son malas. Él mencionaba la estadística, las estadísticas que confirman que las parejas que han estado teniendo relaciones sexuales antes de casarse tienen grandes probabilidades, grandes posibilidades de no tener un matrimonio duradero. O sea, las posibilidades del divorcio son bien grandes. Hay muchos factores que influyen. Y una de las cosas que él mencionaba era la realidad de que cuando una pareja ha estado teniendo relaciones sexuales antes de casarse y se casan, él decía, entre la intimidad en esa pareja no solo van a estar ellos, hay otras personas. Y él hablaba de las consecuencias de esos recuerdos que sigue arrastrando la persona que ha tenido relaciones, ya sean entre ellos o con otras personas. Habla de las enfermedades y otros factores que en realidad, hermano, lo malo es malo porque destruye.
Aunque la gente no lo quiera llamar pecado y darle la espalda, ahí está la realidad, ahí están las evidencias. Y la gente hoy anda como loco, ven que aumenta la violencia en las calles, en las escuelas, en cualquier lugar. Entonces quieren sacar a Dios de todos esos lugares, pero no saben cómo manejar esa realidad que no pueden negar. Ahí está. Creen que dándole más trabajo a los psicólogos o a los psiquiatras se van a resolver el problema. Andan por las ramas y se olvida la raíz del problema, que se llama pecado. Ahí lo dice la Biblia, impiedad e injusticia. Es decir, que estas dos palabras nos describen, representan el total rechazo de Dios, de su autoridad, de su misma naturaleza. Y Dios revela su ira desde el cielo. Quiero que veamos dos versículos. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, verso 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Un día este planeta va a ser destruido por fuego. Lo dice la Biblia. Fue destruido por agua. No volverá a ser destruido por agua. Ahora será por fuego. La ira de Dios se va a revelar desde el cielo. Segunda de Pedro también, en el capítulo 2, verso 4 y verso 5, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados ¿para qué? Juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, Dios va a hacer juicio. Y cuando una persona decide pecar, está despreciando el carácter de Dios. Dice además que esta impiedad e injusticia la perpetúan los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad? Bueno, la verdad de Dios, que se ha revelado de dos maneras, principalmente. Bueno, en primer lugar, por medio de la creación, como vamos a ver en los versículos siguientes. Dios se los ha manifestado, Dios se ha dado a conocer. En segundo lugar, Dios también nos ha hablado a través de la Biblia. Ahí está su revelación. Sin embargo, el hombre le da la espalda a esta revelación de Dios. No acepta a un creador. Y ahí ustedes tienen las teorías evolucionistas. Este mundo se hizo solo, es producto de la evolución. Hay que ser demasiado ignorante para rechazar la existencia de un creador. Si usted se toma unos minutos solo para reflexionar en su propio cuerpo, nada está puesto en el lugar que no va. Usted ve un proceso perfecto en su propio cuerpo. Ese diseño nos está hablando de un diseñador. Y aún la gente hoy quiere que usted crea. Es como el cuento del reloj. Yo lo he hecho otras veces, quizás usted lo recuerda, ¿no? Que ahora me aparezca yo aquí y le diga: cuando venía para acá me encontré este reloj en el suelo. ¿Y saben qué? Este reloj se hizo solo. La gente no acepta que un reloj se hizo solo. Y quieren aceptar, o quieren que aceptemos, que el mundo, toda la creación, es producto de la casualidad, de la misma creación. Hace falta más fe para creer eso que para creer lo que la palabra de Dios nos ha revelado. En segundo lugar, Dios está enojado contra los hombres porque rechazan, como ya dije, la revelación de su creación. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice además
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Dios le ha revelado, dice, las cosas invisibles de Él. O sea, su esencia, su carácter, su persona. Dios es el creador. Dice, por medio de las cosas hechas. ¿Cuáles son las cosas hechas? La creación. La creación transmite un mensaje claro e inconfundible acerca de que hay un creador. Dice la palabra en el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. El orden que hay en este universo, aún estropeado por la caída, apunta a un diseñador inteligente. Mira, una cosa tan sencilla como una flor, y uno ve tanta perfección. Y la vida animal, toda la vida vegetal, la vida humana, todo nos está diciendo que somos el producto de una mente pensante, un creador. Bueno, la gente quiere decirle a eso naturaleza. No, la naturaleza no creo. ¿Así? ¿Y tú crees que la naturaleza pueda pensar o no? No creo que la naturaleza tenga la capacidad para pensar. Si no tiene la capacidad para pensar, no tiene la capacidad para crear. Bueno, sí piensa. Bueno, si piensa, entonces no lo llames naturaleza. Llámalo Dios. Ahora hay que entender una cosa. En toda la creación está el rastro del Creador. Están sus marcas, sus huellas digitales. Solo hay que mirarlo alrededor y en su propia vida. Ahora, no diga nunca que esas cosas son el Creador, porque eso se llama panteísmo. El hecho de que Dios haya creado y que ahí está en sus marcas no significa que eso es Dios. Es totalmente diferente. Dice que por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. El hombre no puede decir, no, yo no sabía nada de Dios, no conocí nada de Dios. Ahora, es cierto que una persona no se va a salvar por saber que hay un creador. Ese es el primer paso. Porque si tú analizas la realidad de que hay un creador, te puede llevar a buscar más sobre ese creador. Y ese creador es el que se revela en la Biblia, a través de la cual podemos saber que solo hay una manera para llegar a Él. Si usted no va a la Biblia, entonces sus creencias se van a pervertir. Su fe va a ser una fe pervertida, porque la va a colocar en otras cosas de manera errada. Dios está enojado contra los hombres que rechazan su revelación, porque dice, habiendo conocido a Dios, o sea, estando consciente de su existencia, de su poder, de su naturaleza divina, no le glorificaron. Dice la palabra, no le glorificaron, ni le dieron gracias. Se negaron a reconocer que todas las cosas buenas que disfrutaban provenían del Creador. Bueno, ese es el estilo de vida que la gente lleva hoy todavía. No le dan gracias a Dios. Si logran algo, no, eso lo logré yo. Y si algo sucede, qué buena es la naturaleza, o qué buena es la vida. No le dan gracias, se envanecen. La búsqueda de significado y propósito por parte del hombre solo conduce o produce conclusiones vanas e incoherentes. El corazón del hombre está lleno de vanidad, de arrogancia, y entonces se envanece. Y esto lleva a que su corazón sea ¿qué? Entenebrecido. ¿Saben lo que quiere decir eso?
que tan pronto como el hombre rechaza la verdad del Creador, de Dios, entonces es cambiada, reemplazada por las tinieblas de la falsedad espiritual. Luz rechazada es luz negada, es un camino hacia la oscuridad. La palabra dice en Juan capítulo 3, verso 19, Juan 3, 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y dice el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Ahora, el hombre puede haber asumido esta actitud, pero eso no le va a servir de excusa, porque dice la palabra que no tienen excusa. Dios, en tercer lugar, está enojado ante la necedad humana. Versos 22 y 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre intenta racionalizar su pecado y lo que está mostrando es una necedad total al inventar y crear sus propias filosofías acerca de Dios, acerca del universo, acerca de Él mismo. Es necedad. Ahora, si yo le pregunto, ¿para usted qué es un necio? Bueno, para nosotros es alguien tonto, podríamos decir, travieso, que toma decisiones tontas. Sin embargo, en la cultura griega y hebrea, tomaban el término necio con mucha mayor seriedad. De acuerdo a los hebreos, el necio, el mayor necio de todos, es la persona desobediente que tiene la mayor inteligencia. Por eso dice el necio en su corazón: no hay Dios. La futilidad del necio no solo distrae al ser humano en su búsqueda del Creador, sino que lo lleva a convertir la hermosa creación de Dios en algo grotesco. Miren el descenso espiritual. Verso 21. Dice que ignoraron voluntariamente a Dios, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Ignoraron voluntariamente a Dios. Dice la Biblia, no tienen excusa. En segundo lugar, se envanecieron en su sabiduría. Allí en el verso 21 lo dice, se envanecieron en sus razonamientos. Y luego en el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y al final reemplazaron totalmente a Dios. Verso 23 al 25. Y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, a semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Terminaron adorando a la criatura antes que al Creador. Lo corruptible, lo humano, se puso en lugar de lo incorruptible. Lo temporal en lugar de lo eterno. Lo terrenal, animal y carnal en lugar del hacedor celestial y espiritual. Hicieron un cambio muy malo. Los seres humanos tenemos el hábito obstinado de buscar satisfacción siempre en el don antes que el dador. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de la historia. Los antiguos egipcios, ellos prosperaban en la fértil región del Nilo, del delta del Nilo, debido a que este río se desbordaba de sus orillas. Cada año venía a revitalizar el suelo. También entendieron el papel vital del sol para los cautivos. Pero en lugar de mirar a Dios, al Creador, y darle gracias por el suelo, por el río, por el sol, ¿qué ocurrió? Inventaron mitos elaborados para explicar los orígenes del río y del sol, y entonces otorgaron a ellos personalidades para explicar sus ciclos. Luego trataron de sobornar con sacrificio a esos objetos creados,
suponiendo que tenían el poder de quitar y dar vida. La historia nos pone este ejemplo y lo hemos visto una y otra vez. Los seres humanos modernos miran esa superstición con un desdén divertido, pero también con mucha frecuencia siguen hoy confundiendo el don con el dador, adorando a las criaturas antes que al Creador. Terminan una semana de trabajo, una quincena, les dan sus cheques, reciben la paga del proveedor, obligadamente procuran ganar su sustento e incluso sacrifican su matrimonio e hijos en el altar de la carrera. Ahora, se olvidan que no es el pan el que los mantiene vivos, sino el Dios que los provee. Es una tendencia humana, repito, adorar los dones antes que el dador. Y el dador es Dios. Dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y de todos los dones que Dios nos ha dado, ¿cuál es el mayor? Gracias a Dios por su don inefable, el Señor Jesucristo. Porque Dios está enojado, pero Dios ha manifestado su gracia con un Salvador. Y cuando miramos a Cristo en la cruz, estamos viendo la ira de Dios, cuánto Dios aborrece el pecado, pero también estamos viendo cuánto Dios ama al pecador, de tal manera que envió a su Hijo a morir por nosotros, para darnos una esperanza. Imagínense, si el hombre no tiene excusa con mirar la creación, menos excusa tiene después que Dios se ha revelado en su Hijo Jesucristo. Dios no es un Padre pasivo. Él nos exige cuenta por el pecado, sea que una persona lo reconozca o no. Si vive toda la vida de espaldas a Dios, indiferente, y se muere, va a despertar a la triste realidad de que hay un infierno. La paga por el pecado es muerte, y muerte eterna. Las consecuencias de rechazar a Dios por el pecado son mucho más graves de lo que podemos imaginar. ¿Qué clase de Dios usted adora? ¿Es un Dios imaginario? ¿Es una especie de poder superior que posee todas las cualidades que le faltan a usted en sus relaciones personales? ¿O es el Dios que se revela en la Biblia, aunque no le agrade algunas cosas que la Biblia diga? Según la palabra, el Dios de la Biblia no se parece en nada a los ídolos de la imaginación humana. Al leer la carta a los romanos, nos vemos frente a un hecho que a algunos nos perturba, pero está allí. Dios es real, es amor, pero también se enoja. Arde su ira contra la humanidad con finalidad aterradora e inminente. El Dios que se le apareció allí a Abraham y le reveló lo que iba a hacer sobre Sodoma y Gomorra es el mismo Dios que nosotros creemos. Y aún le dio la oportunidad a Abraham de interceder. Y Abraham comenzó a apelar a Dios para si había algún justo que se pudiera salvar. Y al final Dios ejecuta su juicio. La Biblia nos va revelando todas estas verdades. Antes tenemos el caso de Noé y el diluvio, cuando Dios dice que los pensamientos del hombre son de continuo solamente el mal. Dios siente ira ante la maldad humana y envía a aquellos que le rechazan a un tormento eterno. Originalmente el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, pero el hombre elige ir allí y Dios lo deja, porque si rechaza el único medio de salvación, no hay otro.
Ahora, si usted se siente incómodo con el Dios que encuentra en la Biblia, quiero decirle que debe estar dispuesto a dejar a un lado el Dios de su imaginación y venir al único Dios verdadero. Y quiero decirle que solo para llegar a Él hay un camino. Y ese camino es Jesucristo. Para nosotros que ya conocemos al Señor, si un día comenzamos a andar de una manera negligente e indiferente ante el pecado, lea Romanos, porque aquí se nos recuerda que Dios se enoja contra el pecado y hace juicio. Hace juicio. Debemos amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Que el Señor nos bendiga. Amén.